Bueno, para hacer este trabajo vamos a utilizar el artículo Panama de lana Scatia. Es un artículo que yo lo uso a menudo para mis trabajos porque es muy suave, muy esponjoso y se trabaja muy bien. Entonces es un 100% algodón suave. Aquí tenéis las instrucciones de lavado y está recomendado para aguja de 2,5. Nosotros ahora para este trabajo, ahora valoraremos en qué aguja lo vamos a utilizar. Pero ya os digo, es un artículo que se trabaja muy bien, las prendas quedan muy suaves, muy esponjosas y poco pesadas. También vamos a utilizar la aguja de 3,5 para casi toda la totalidad de la prenda y la de 4 para algunos detalles, pero básicamente la que vamos a usar es la de 3,5. También necesitaremos tijeras y la aguja lanera para algunos detalles de la prenda. Bueno, entonces antes de empezar os comento un poco cómo se teje esta prenda. Esta prenda está hecha con motivos de libélulas, unas boca arriba y otras boca abajo. Entonces se tejen dos piezas cuadradas o rectangulares que son exactamente igual, una por el delantero y otra en la espalda. Se teje toda en puntos altos y cadenas sueltas, que son las que irán formando los motivos de las libélulas. Luego, para rematar, acabaremos el escote con puntos rasos para que quede reforzado y las sisas las acabaremos con punto bajo para que quede mejor acabada la sisa. También tendremos aquí al final una pasada para introducir el cordón, que el cordón lo que nos servirá es para hacer el fruncido de la prenda y que nos quede ablusonada con una pequeña lazada al final, ¿veis? Y entonces pues básicamente es una prenda que se teje muy fácil, aunque parezca complicada porque tiene muchos motivos. Lo que vais a encontrar ahora cuando empecemos el tutorial es que yo voy a hacer una serie de filas que son las que van a configurar el motivo de la prenda. Una vez hechas esas filas van a ser repeticiones hacia arriba, ¿vale? O sea, se va a repetir siempre ese mismo número de filas. Entonces, aquí arriba vais a encontrar siempre la fila que estamos tejiendo, si es la 1, la 2, la 3 o lo que sea. ¿Por qué lo vais a encontrar? Porque una vez tengamos las filas que necesitamos del primer motivo, os diré que repitáis tantas veces como sean necesarias, con lo cual tendréis que retroceder en el vídeo y volver a mirar aquí arriba la fila que estáis tejiendo, si es la 1, la 2, la 3. Lo entenderéis cuando empecemos. Entonces, bueno, una vez ya explicado esto, vamos a empezar. Bueno, ahora os voy a dar las medidas de la prenda. Fijaros, vamos a coger de aquí desde abajo de la sisa hasta abajo de la sisa y tenemos 62 centímetros. Luego desde aquí, desde el centro del escote hasta abajo, 52 centímetros. Luego tenemos el ancho del escote, que hace 31 centímetros. Aquí la sisa, o lo que es la abertura de la manga, tenemos 18 centímetros y medio. Y luego ya por último, para que os hagáis un poquito la idea, los motivos de las libélulas hacen unos 6 centímetros de alto por 6 centímetros de ancho. Y creo que con esto ya tenéis las medidas que necesitamos.
Bueno, pues estamos en la fila 1 y vamos a tejer 138 cadenas con la aguja de 3,5, ¿eh? Estas cadenas no las vamos a tejer apretadas, las vamos a tejer más bien flojas y van a ser lo que será la parte de abajo de la prenda, ¿vale? Por ahí es por donde vamos a empezar a tejer. Entonces hacemos 138 cadenas y nos vemos al final. Bueno, ya hemos acabado las 138 cadenas y con ello la fila 1. Entonces ahora para empezar la fila 2 vamos a hacer 2 cadenas más y contando 1, 2 y 3 en la cuarta, desde la aguja hacemos un punto alto. Y ahora vamos a continuar haciendo puntos altos en cada cadena, de manera que cuando acabemos tenemos que tener 138 puntos altos, ¿vale? Contando este primero. Entonces vamos a continuar haciendo los puntos altos. Total 138 y nos vemos al final. Bueno, pues ya hemos hecho los 138 puntos altos y con esto hemos acabado la fila 2. Entonces ahora para la fila 3 siempre vamos a empezar todas las filas haciendo 1, 2 y 3 cadenas, que esto ya será nuestro primer punto alto. Y esto va a ser siempre en todas las filas que empecemos, ¿vale? Entonces hacemos las 3 cadenas, giramos el tejido y entonces contando este que ya nos cuenta como el primero y que va a ser siempre así en todas las filas, vamos a hacer 11 puntos altos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y así hasta 11. Ya tenemos los 11 puntos y ahora ya vamos a empezar a configurar lo que serán las libélulas. Entonces hacemos una cadena al aire, saltamos un punto y en el siguiente punto alto. De manera que nos queda aquí ya un primer hueco. Entonces ahora tenemos que hacer, contando este, 31 puntos altos. 2, 3 y así hasta 31. Bueno, pues ya hemos hecho los 31 puntos altos. Entonces, ahora tenéis que hacer igual que hemos hecho aquí, una cadena y otros 31 puntos altos. Una cadena al aire, saltáis el punto y otros 31 puntos altos. Y otra cadena, saltáis el punto y al final haremos 30 puntos altos. Entonces, el último punto, que es este, lo tenéis que hacer de las 3 cadenas que hemos hecho al inicio, en la tercera, ahí hacéis el último punto, ¿vale? Y con esto habremos acabado la fila 3. Entonces, vamos a resumir lo que hemos hecho. Hemos hecho 11 puntos altos, una cadena, hemos saltado un punto y hemos hecho 31, una cadena, 31, una cadena, 31, una cadena y 30. Y con esto habremos acabado la fila 3. Ahora vamos a empezar la fila 4. Entonces, como os he comentado antes, siempre vamos a empezar las filas haciendo 1, 2 y 3 cadenas. Este será nuestro primer punto. Giramos el tejido, vamos al siguiente, no os confundáis con este primero, ¿vale? Tenéis que ir al siguiente y punto alto.
Y aquí vamos a hacer 23 puntos altos. Cuando los tengamos hechos, nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho los 23 puntos altos, entonces aquí ya vamos a empezar a hacer las alas de lo que será la primera libélula. Entonces vamos a hacer al aire 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y ahora contamos todo, aquí tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Entonces metemos en este primer agujero, metemos aquí la aguja y hacemos un punto bajo. De manera que esto nos quedará ya la primera ala cerrada. Y ahora contamos otras 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí contamos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el octavo cerramos con un punto alto. De manera que aquí ya tenemos lo que serán las 2 primeras alas de la libélula. Vale, entonces ahora contando este primer punto que hemos hecho, tenemos que hacer 24 puntos altos. Este es 1, 2, 3 y así hasta 24. Ya hemos hecho los 24 puntos altos y hemos llegado justo hasta aquí, hasta el otro agujerito. Entonces aquí hacemos una cadena al aire, saltamos este punto que es el del agujero y hacemos otros 24 puntos altos. 2, 3 y nos vemos al final de los 24. Vale, pues ya hemos hecho otra vez 24 puntos a partir de aquí y si os fijáis hemos vuelto a llegar a este punto de aquí. Entonces ahora, igual que hemos hecho antes, haremos 7 cadenas al aire, 3, 4, 5, 6 y 7. Contamos que tengamos aquí 7 puntos y entramos en el agujerito y hacemos un punto bajo. Y tenemos la primera ala. Y ahora hacemos otras 7 cadenas al aire, 3, 4, 5, 6 y 7. Contamos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo hacemos el primer punto alto para cerrar la otra ala. Y ahora contando este primero vamos a hacer de nuevo otros 24 puntos altos. 2, 3 y así hasta 24. Bueno, pues ya hemos hecho los otros 24. Como veis hemos llegado otra vez a este punto, igual que al inicio. Entonces aquí hacemos una cadena al aire, saltamos este punto, vamos al siguiente y aquí vamos a acabar con 11 puntos altos. 2, 3 y así hasta 11. Recordad que el último lo tenéis que poner en la tercera cadena del punto anterior. Bueno, pues ya hemos acabado los 11 puntos altos y con esto habremos finalizado la fila 4. Entonces vamos a repasar para ver que no se nos haya escapado nada. Tenemos al inicio 23 puntos altos, 7 cadenas al aire, un punto bajo, 7 cadenas al aire. Luego 24 puntos altos, una cadena al aire, 24 puntos altos, 7 cadenas, un punto bajo, 7 cadenas. Aquí 24 puntos altos, una cadena al aire y 11 puntos altos. Y con esto tendríamos hecha la fila 4. Muy bien, ahora vamos a empezar la fila 5. Como siempre, empezaremos haciendo 3 cadenas al aire, giramos el tejido
y vamos a hacer 11 puntos altos. Este es el primero, 2, 3 y así hasta 11. Vale, ya tenemos los 11, como veis hemos llegado aquí. Entonces ahora hacemos una cadena, saltamos este punto, vamos al siguiente y contando este vamos a hacer 23 puntos altos. 2, 3 y así hasta 23. Mirad, ya hemos hecho los 23 puntos altos, veréis que nos hemos quedado a 1 de acabar, entonces en este último, aquí vamos a hacer 2 puntos altos juntos. 1 y 2. ¿Vale? Es el único punto donde vamos a hacer 2 juntos. Ahora, 6 cadenas al aire, aquí hacíamos 7, aquí vamos a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a este punto bajo de la fila de abajo, introducimos ahí y hacemos un punto bajo. ¿Veis que se va formando la otra parte de las alas? Y ahora hacemos lo mismo, 6 cadenas al aire, 3, 4, 5 y 6. En este primer punto vamos a hacer 2 puntos altos dobles, igual que hemos hecho en el otro lado. ¿Vale? De manera que aquí ya se nos han formado las 2 alas de la libélula, con 2 puntos aquí y 2 puntos aquí. Ahora vamos a hacer 23 puntos altos. Hacemos 1, 2, 3 y así hasta 23. Ya hemos hecho los 23, como veis hemos llegado otra vez aquí a la cola de lo que será una libélula. Entonces aquí ahora hacemos una cadena, saltamos el punto y hacemos en el siguiente tramo otros 23 puntos. Llevamos 1, 2, 3 y así hasta 23. Bueno, mirad, igual que antes ya hemos hecho los 23, hemos llegado justo aquí al punto este que nos queda antes de las cadenas y aquí, igual que antes, vamos a hacer 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Ahora 6 cadenas al aire, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en el punto bajo de la fila anterior hacemos otro punto bajo, otra vez 6 cadenas al aire, 3, 4, 5, 6 y en este primer punto 2 puntos altos juntos, 1 y 2. Como veis aquí ya se nos ha formado otra libélula, igual que aquí, la tenemos aquí. Entonces ahora vamos a acabar con 22 puntos altos. 1, 2, 3 y así hasta 22, hasta el final. Bueno, pues ya hemos acabado los 22 puntos. Entonces ahora vamos a repasar esta fila 5 para ver que no nos hayamos dejado nada. Tenemos 11 puntos altos, una cadena al aire, 23 puntos altos, 2 puntos altos juntos, 6 cadenas al aire, un punto bajo, 6 cadenas al aire, 2 puntos altos juntos, 23 puntos altos, una cadena, 23 puntos altos, 2 puntos altos juntos, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, 2 puntos altos juntos y
22 puntos altos para acabar esta fila 5. Muy bien, ahora vamos a empezar la fila 6. Para eso vamos a hacer 3 cadenas, como siempre, giramos el tejido y ahora vamos a hacer 30 puntos altos. Pero estos 30 serán encima de aquí y de aquí. Entonces vamos a llegar hasta aquí y os enseño cómo hacerlos encima de las cadenas, ¿vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y vamos a seguir para tener 30 y nos vemos encima de las cadenas. Bueno, mirad, ya hemos llegado hasta aquí, he hecho 24 puntos altos y ahora los 6 que quedan, hasta los 30 los tenemos que hacer aquí encima de la cadena. Entonces tenéis que coger la hebra por la parte de delante de las cadenas, cogéis la hebra de arriba y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y la última 6. ¿Veis? De esta manera hemos trabajado 30 puntos, de los cuales 6 están encima de las cadenas. Entonces ahora tenemos que hacer una cadena al aire y saltar este punto primero, el que corresponde aquí al punto bajo, y volver a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Veis? Y de esta manera hemos trabajado lo que es la parte de arriba de la libélula. Entonces ahora, contando estos 6 que acabamos de hacer, tendremos que hacer hasta el siguiente tramo 31. Entonces tenemos 6, ahora ya hacemos el siguiente normal, nada de coger la cadena de atrás, sino normal. Y hacemos 7, 8, 9 y así hasta 31. Bueno, pues ya hemos hecho los 31, contando siempre estos 6. Y como veis hemos llegado aquí a este tramo. Entonces hacemos una cadena al aire, saltamos el punto y aquí hacemos otros 31 de la misma manera que hemos hecho antes. ¿Vale? Cuando lleguemos aquí tendremos que trabajar encima de las cadenas. Entonces hacemos los 31 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos llegado aquí otra vez. Hemos hecho los 31 y ahora hacemos la cadena al aire, saltamos este punto, que es este de aquí, y empezamos otra vez a hacer 31 puntos altos, pasando por encima de las 6 cadenas, hasta llegar al siguiente tramo. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho los 31, hemos llegado otra vez aquí, y aquí para acabar hacemos la cadena al aire, saltamos el punto, y hacemos 11 puntos altos hasta llegar al final. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado los 11 puntos altos. Entonces, ya hemos acabado la fila 6, pero vamos a repasarla para ver que no nos hayamos dejado nada. Hemos empezado con 30 puntos altos, una cadena al aire,
31 puntos altos, una cadena al aire, 31 puntos altos pasando por encima de las cadenas, una cadena al aire, 31 puntos altos, una cadena al aire y 11 puntos altos. Y con esto hemos acabado la fila 6. Ahora vamos a empezar la fila 7, que como siempre son 3 cadenas, giramos el tejido y contando este punto vamos a hacer 11 puntos altos. 2, 3 y así hasta 11. Ya hemos hecho los 11 puntos, ahora hemos llegado aquí, hacemos una cadena al aire y ahora en el siguiente tramo son 31 puntos altos. 2, 3 y así hasta 31. Bueno, pues ya hemos hecho los 31, como veis hemos llegado a lo que será el cuerpo de la libélula. Entonces ahora aquí hacemos una cadena al aire y saltamos al siguiente tramo y volvemos a hacer otros 31 puntos altos. 2, 3 y así hasta 31. Bueno, pues ya hemos hecho los 31, hemos llegado aquí y aquí volvemos a hacer una cadena al aire, saltamos un punto y otra vez 31 puntos altos. 2, 3 y así hasta 31. Bueno, pues ya hemos hecho estos 31, hemos vuelto a llegar a la siguiente libélula. Aquí hacemos la cadena al aire, saltamos el punto y ahora aquí en este último tramo haremos 30 puntos altos. 1, 2, 3 y así hasta 30. Bueno, pues ya hemos hecho los 30, sobre todo no olvidéis siempre el último. Y con esto ya estaría la fila 7. Entonces vamos a repasarla, igual que hacemos con todas, para ver que no hayamos hecho algo mal. Teníamos 11 puntos altos, una cadena al aire, 31 puntos altos, una cadena al aire, otros 31 puntos altos, una cadena al aire, otros 31 puntos altos, una cadena al aire y para finalizar 30 puntos altos. Y ahora sí, con esto hemos acabado la fila 7. Bueno, vamos a empezar la fila 8. Para empezar la fila 8 haremos 1, 2 y 3 cadenas, como hacemos siempre. Giramos el tejido y contando este primer punto vamos a hacer 30 puntos altos. 2, 3 y así hasta 30. Bueno, pues ya tenemos los 30 puntos altos, hemos llegado aquí. Ahora hacemos una cadena al aire, saltamos este punto y vamos al siguiente y en este tramo siguiente vamos a hacer 24 puntos altos. 2, 3 y así hasta 24. Bueno, pues ya hemos hecho los 24 puntos altos. Ahora estamos llegando a la otra libélula. Entonces ahora aquí haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas al aire. Aquí contamos que tengamos 7 puntos. Y ahora en este agujerito de aquí en medio hacemos un punto bajo. Y tenemos esto. Ahora otras 7 cadenas al aire. 3, 4, 5, 6, 7. Contamos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el octavo, que sería este. 2, 4, 6, 7. Pues en este octavo cerramos lo que son las alas. Y entonces, ahora contando este punto, hacemos
otros 24 puntos altos. 2, 3 y así hasta 24. Bueno, ya hemos hecho estos 24. Ahora otra vez hemos llegado aquí. Hacemos una cadena al aire, saltamos este punto y otros 24 puntos altos. 2, 3 y así hasta 24. Bueno, pues ya hemos hecho estos 24. Ahora llegamos a este último tramo, entonces comprobamos que aquí tengamos 7 puntos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas al aire. Vamos a este hueco y hacemos un punto bajo. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas al aire. Y aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8 hacemos punto alto para cerrar. Y ahora contando este acabaremos con 4 puntos altos. 2, 3 y el cuarto, que es el último. ¿Vale? Entonces vamos a repasar la fila 8 para ver que la tenemos correcta. Tenemos 30 puntos altos, una cadena al aire, 24 puntos altos, 7 cadenas al aire, un punto bajo, 7 cadenas al aire, 24 puntos altos, una cadena al aire, 24 puntos altos, 7 cadenas al aire, un punto bajo, 7 cadenas al aire y 4 puntos altos. Con esto habremos acabado la fila 8. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 9, como siempre haciendo 3 cadenas, girando el tejido. Este ya nos cuenta como un punto y ahora vamos a hacer 3 puntos altos. Tenemos 1, 2 y 3. Entonces ahora en este último, antes de las cadenas, al igual que hemos hecho anteriormente, haremos 2 puntos altos juntos, 1 y 2. Y ahora hacemos 6 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un punto bajo encima del punto bajo de la fila anterior. 6 cadenas al aire, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora aquí en el primer punto, 2 puntos altos juntos para cerrar las alas. Con esto tendríamos cerrada la libélula. Ahora en el siguiente tramo vamos a hacer 23 puntos altos. 1, 2, 3 y así hasta 23. Bueno, ya hemos hecho los 23. Ahora aquí una cadena al aire, saltamos el punto y hacemos otros 23 puntos altos. 2, 3 y así hasta 23. Bueno, pues ya hemos hecho el siguiente tramo de 23, hemos llegado aquí a la otra libélula. Entonces, igual que antes, en el último punto hacemos 2 puntos altos juntos, 6 cadenas al aire, 4, 5, 6, un punto bajo en este punto bajo de abajo, 6 cadenas al aire, 2 puntos altos juntos aquí para cerrar. Con esto tenemos cerrada la siguiente libélula. Ahora hacemos el siguiente tramo,
otros 23 puntos altos. 1, 2, 3 y así hasta 23. Bueno, pues ya hemos hecho los 23, ya llegamos al último tramo, hacemos una cadena al aire, saltamos el punto y aquí en este último tramo vamos a hacer 30 puntos altos. 2, 3 y así hasta 30. Bueno, pues ya hemos hecho los 30 puntos, hemos acabado. Entonces ahora vamos a repasar toda esta fila 9 para ver que no nos hayamos dejado nada. Hemos hecho 3 puntos altos, 2 puntos altos juntos, 6 cadenas al aire, un punto bajo, 6 cadenas al aire, 2 puntos altos juntos, después 23 puntos altos, una cadena al aire, 23 puntos altos, al llegar aquí a la otra libélula 2 puntos altos juntos, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, 2 puntos altos juntos, 23 puntos altos, una cadena al aire y para acabar los 30 puntos altos. Con esto hemos acabado la fila 9. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 10. Como siempre, subiendo las 3 cadenas, girando el tejido y aquí vamos a hacer 14 puntos altos contando el primero. Tenemos 1, 2, 3 y así hasta 14. Bueno, ya hemos hecho los 14, entonces ahora hacemos una cadena al aire, saltamos un punto y en el siguiente tramo vamos a hacer 15 puntos altos. 2, 3 y así hasta 15. Ya hemos hecho los 15 puntos, hemos llegado aquí, ahora hacemos una cadena al aire, saltamos este punto y hacemos otros 15. 1, 2, 3 y hasta 15. Ya hemos hecho otra vez 15, ahora hacemos una cadena al aire, saltamos un punto y en el siguiente empezamos a hacer otros 15 puntos. 2, 3 y nos vemos cuando tengamos 15. Pensar que en este tramo tendremos que hacer los 6 puntos aquí. Tenemos 9, aquí ya vendría el 10, el 11, el 12, 13, 14 y 15. Ahora hacemos una cadena al aire, saltamos este punto bajo y volvemos a trabajar aquí encima de las cadenas. Esta primera que se esconde un poquitín y aquí hacemos otra vez 15 puntos. Entonces hacemos los 15 y nos vemos. Bueno, pues ya hemos hecho los 15 de nuevo y ahora otra vez una cadena al aire, saltamos un punto y otra vez 15. 1, 2 y así hasta 15. Ya hemos hecho los 15 otra vez, ahora una cadena al aire, saltamos esto, vamos al siguiente tramo y otra vez 15. 2, 3, hasta 15. Estamos de nuevo aquí, después de los 15, hemos hecho últimos, otra vez una cadena al aire, saltamos un punto y otra vez 15, hasta llegar aquí.
2, 3 y así hasta 15. Bueno, pues ya hemos hecho estos 15 y ahora ya por último hacemos una cadena, saltamos este punto y ya hacemos el último tramo con 11 puntos altos. Esta vez no serán 15, serán 11. Tenemos 3 y hasta 11. Bueno, pues ya hemos hecho los 11 últimos, entonces vamos a repasar esta fila 10. Hemos empezado con 14 puntos, una cadena al aire y luego viene 15 puntos, una cadena, 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 15 puntos, una cadena y 11 puntos. Y con esto habremos acabado la fila 10. Bueno, vamos a empezar a hacer la fila 11, como siempre haciendo 3 cadenas. Giramos el tejido y ahora vamos a hacer 27 puntos altos. Lo único es que cuando pasemos por aquí vamos a coger todo el punto. Os explico. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces siempre que lleguemos aquí a la cabeza de la libélula o al final, da lo mismo, no cojáis solamente el punto, coger todo así. Por dentro del hueco lo cogéis todo, ¿vale? Y ya podéis continuar después, bueno, lo cogéis todo haciendo un punto alto, ¿vale? Si no lo he hecho bien, así. Y ahora ya podéis continuar haciendo hasta los 27 puntos altos. Esto lo hacéis siempre que lleguéis a la cabeza del bicho. Entonces nos vemos cuando tengáis 27. Bueno, ya hemos hecho los 27, hemos llegado aquí y ahora hacemos una cadena al aire, saltamos este punto y en este tramo vamos a hacer 31 puntos altos. Llevamos 2, 3, hasta 31. Recordad que cuando lleguéis aquí a la colita del bicho, cogéis todo el punto entero. Lo mismo que hemos hecho aquí en la cabeza, lo haremos aquí. Entonces hacemos los 31 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho los 31, hemos llegado otra vez aquí, hacemos una cadena al aire, saltamos el punto y volvemos a hacer 31 puntos altos. 3, así hasta 31, hasta llegar aquí. Y os recuerdo otra vez que cojáis el punto entero al llegar a la cabeza del bicho. Bueno, pues ya hemos hecho los 31 y ahora otra vez hacemos una cadena al aire, saltamos este punto y en el siguiente empezamos de nuevo con 31 puntos altos. Llevamos 3 y así hasta 31. Bueno, pues ya hemos hecho estas 31 y ahora ya por último, en este último tramo, hacemos una cadena, saltamos este punto y aquí vamos a hacer 14 puntos altos hasta el final. Llevamos 3, pues así hasta 14. Bueno, pues ya hemos hecho los 14 últimos, con esto habríamos acabado la fila 11, pero la vamos a repasar como hacemos siempre. Entonces hemos empezado con 27 puntos altos,
una cadena, luego hemos hecho 31 puntos, una cadena, 31 puntos, una cadena, 31 puntos, una cadena y 14 puntos. Con esto hemos finalizado la fila 11. Bueno, para empezar la fila 12 vamos a hacer las 3 cadenas y contando este primer punto vamos a hacer 14 puntos altos. 2, 3 y así hasta 14. Bueno, ya hemos hecho los 14 puntos, hemos llegado aquí, entonces ahora hacemos una cadena al aire, saltamos este punto y hacemos 31 puntos altos. 2, 3 y así hasta 31. Ya hemos hecho los 31 puntos, ahora hemos llegado aquí, hacemos una cadena al aire, saltamos el punto y otra vez 31 puntos. 1, 2, 3 y hasta 31. Bueno, pues ya hemos hecho el segundo tramo de 31 puntos. Otra vez llegamos aquí, hacemos una cadena, saltamos el punto y de nuevo hacemos 31 puntos. Esto parece que se repita, pero no se repite, ¿eh? Cada fila es diferente a la otra. Llevamos 3 hasta 31. Bueno, pues ya hemos hecho este tercer tramo de 31. Hemos llegado aquí, ahora hacemos una cadena al aire, saltamos este punto y en el siguiente ya hacemos el último tramo y vamos a hacer 27 puntos contando este. 2, 3 y así hasta 27. Bueno, ya hemos acabado los 27 puntos. Entonces con esto estaría la fila 12, pero vamos a repasarla. Hemos empezado con 14 puntos altos, una cadena, 31 puntos altos, una cadena, 31 puntos altos, una cadena, 31 puntos altos, una cadena y 27 puntos altos. Con esto hemos acabado la fila 12. Vamos a empezar la fila 13, como siempre, con las 3 cadenas. Giramos el tejido y contando este punto vamos a hacer 27 puntos altos. 2, 3 y así hasta 27. Ya hemos hecho los 27 puntos, hemos llegado aquí y ahora como siempre hacemos una cadena al aire, saltamos este punto y hacemos 31 puntos. 2, 3 y así hasta 31. ¿Vale? Entonces haremos los 31 puntos, llegaremos aquí y volveremos a hacer la cadena al aire, saltaremos el punto y otros 31 puntos. Otra vez haremos cadena al aire, saltaremos ese punto y otra vez haremos los 31 puntos. Entonces nos vemos aquí en este último agujerito. Bueno, pues ya hemos hecho todo este tramo del que os he hablado, hemos llegado al último agujerito y aquí hacemos una cadena al aire, saltamos el punto y acabaremos con 14 puntos altos. 2, 3 y así hasta 14. Bueno, pues hemos acabado los 14 puntos y con esto habremos acabado la fila 13, pero la vamos a repasar para ver que esté todo bien. Hemos empezado con 27 puntos altos, una cadena al aire, 31 puntos, una cadena, 31 puntos, una cadena, 31 puntos, una cadena y 14 puntos. Con esto hemos acabado la fila 13. Para empezar la fila 14 haremos los 3 puntos, los 3 cadenas,
giramos el tejido y vamos a hacer, contando este, 14 puntos altos. 1, 2, 3, así hasta 14. Bueno, pues ya hemos hecho los 14, hemos llegado aquí, hacemos una cadena al aire, saltamos un punto y ya en el siguiente tramo vamos a hacer 31 puntos altos. Entonces, igual que hemos hecho antes, fijaros, haremos 31 puntos altos hasta llegar aquí, al siguiente motivo. Aquí haremos una cadena al aire, saltaremos el punto, haremos otros 31 puntos altos hasta el siguiente motivo, una cadena al aire, saltaremos el punto y haremos otros 31 puntos altos y nos vemos aquí, que será el último tramo. Bueno, pues ya hemos llegado al último tramo, entonces aquí haremos una cadena, saltaremos un punto y acabaremos con 27 puntos altos. Tenemos 3, pues nos vemos cuando al final tengamos 27. Bueno, pues ya hemos acabado los 27 puntos, con esto habríamos acabado la fila 14 y vamos a repasarla. Hemos hecho 14 puntos altos, una cadena, 31 puntos, una cadena, 31 puntos, una cadena, 31 puntos, una cadena y 27 puntos. Y con esto hemos finalizado la fila 14. Vamos a empezar la fila 15 con 3 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer, contando 20 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3 y así hasta 20. Bueno, pues ya hemos hecho los 20 puntos altos, entonces ahora aquí ya vamos a hacer otra libélula. Comprobamos que tengamos aquí 7 puntos y entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire, venimos al hueco, hacemos un punto bajo y otras 7 cadenas al aire, 4, 5, 6, 7. Aquí contamos 7 puntos, 2, 4, 6, 7 y en el octavo ya cerramos como hemos hecho anteriormente. Y entonces ahora vamos a hacer, contando este punto que acabamos de hacer, 17 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3 y así hasta 17. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 17 puntos. Otra vez llegamos aquí para hacer otra libélula. Comprobamos que tengamos aquí 7 puntos y luego hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a este hueco, hacemos un punto bajo y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Contamos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo hacemos uno para cerrar. Y ahora otra vez hacemos 17 puntos contando este. Tenemos 1, 2, 3 y así hasta 17. Bueno, ya hemos hecho otra vez 17 y ahora tenemos lo mismo. Tenemos que hacer 7 cadenas. Hacemos aquí un punto bajo, otras 7 cadenas. Contamos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo cerramos. Y ahora volvemos a repetir 17 puntos contando 2, 3
así hasta 17. Bueno, ya hemos hecho otra vez las 17 y vamos a repetir por tercera vez lo que hemos hecho. ¿Vale? Haremos 7 cadenas, un punto bajo, 7 cadenas y nos vemos ahí para ver cómo acabamos el tramo. Bueno, pues ya hemos acabado esto y ahora esto lo vamos a acabar con 7 puntos altos. Hacemos 2, 3, 4, 5, 6, a ver, 6 y el último 7. Vale, y entonces habríamos acabado la fila 15. Vamos a repasarla. Empezamos con 20 puntos altos, 7 cadenas, punto bajo, 7 cadenas, 17 puntos altos, 7 cadenas, punto bajo, 7 cadenas, 17 puntos altos, 7 cadenas, punto bajo, 7 cadenas, 17 puntos altos, 7 cadenas, punto bajo, 7 cadenas y acabamos con 7 puntos altos. Con esto estaría acabada la fila 15. Vamos a empezar la fila 16 con 3 cadenas, giramos el tejido y contando este punto vamos a hacer 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora ya, como hemos hecho en otras filas, veréis que nos queda un punto aquí. En ese punto vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Ahora son 6 cadenas al aire. Un punto bajo en el punto bajo de la otra fila. 6 cadenas al aire. 3, 4, 5, 6. Y en el primer punto hacemos 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Ahora vamos a hacer 15 puntos altos. A ver, que se me ha enganchado. Uno, 2, 3 y así hasta 15. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 15, entonces ahora vamos a repetir lo que hemos hecho. Recordemos, en este último punto, 2 puntos altos juntos, 6 cadenas al aire, un punto bajo, 6 cadenas al aire, 2 puntos altos juntos y otra vez repetiremos 15 puntos. Cuando lleguemos aquí, lo mismo, 2 puntos altos juntos, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, 2 puntos altos juntos y otra vez 15. Y así esto lo repetimos y nos vemos cuando lleguemos aquí al último tramo. Bueno, pues ya hemos llegado al último tramo y aquí en el último tramo hemos de hacer 19 puntos altos. 1, 2, 3 y así hasta 19. Bueno, pues ya están los 19 puntos. Entonces con esto hemos acabado la fila 16. Vamos a repasar. Empezamos con 6 puntos altos, 2 juntos, 6 cadenas, punto bajo, 6 cadenas, 2 juntos, 15 puntos altos, 2 juntos, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, 2 juntos, 15, 2 juntos, 6, 1, 6, 2 juntos, 15, 2 juntos, 6, un punto bajo, 6, 2 juntos y 19 puntos altos.
Con esto hemos acabado la fila 16 y ahora nos faltará la 17, que sería la última de las únicas. Luego ya van a ser repeticiones todo. Entonces, vamos a ello. Para empezar la fila 17, que es la última de las únicas, o sea, de las que necesitamos para luego repetir, hacemos 3 cadenas y vamos a hacer 11 puntos altos contando este. 2, 3 y así hasta 11. Bueno, ya tenemos los 11, ahora haremos una cadena, saltamos un punto y empezamos a hacer el siguiente tramo, que será de 15 puntos. 2, 3 y así hasta 15. Ya hemos hecho los 15, hemos llegado hasta aquí, hacemos una cadena, saltamos este punto central y hacemos otros 15 puntos altos. 1, 2 y así hasta 15. Bueno, ya hemos hecho otros 15, entonces ahora una cadena, saltamos un punto y dejamos este huequecito. Entonces ahora aquí vamos a repetirlo. Vamos a hacer 15 puntos, una cadena, saltamos un punto, 15 puntos, una cadena, saltamos un punto, 15 puntos, así. Vamos a hacerlo todo hasta llegar aquí, a este tramo de aquí, y ahí nos vemos. Bueno, pues ya hemos llegado al final y entonces vamos a acabar con 14 puntos altos, contando estos 6 de aquí, de encima de las cadenas. Son 6, 7, 8 y así hasta 14. Bueno, pues hemos acabado los 14. Entonces esta es la fila 17, vamos a repasarla. Empezamos con 11 puntos, una cadena, 15 puntos, una cadena, 15 puntos, una cadena, 15 puntos, 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 cadena y al final 14 puntos. Con esto hemos acabado la fila 17. Entonces, estas filas son las que a partir de este momento vamos a repetir, pero no las vamos a repetir todas. Hemos hecho 17 filas y nosotros vamos a repetir a partir de este momento desde la 4 hasta la 17. Y lo vamos a repetir 3 veces más. O sea, hemos hecho este bloque, que es una vez, y tenemos que hacer 3 veces más. O sea, tenemos que empezar ahora otra vez. Desde este punto de aquí, empezar desde la fila 4 a la 17, una segunda vez, luego otra vez de la 4 a la 17, una tercera vez y luego otra vez de la 4 a la 17, una cuarta vez. O sea, tendremos 4 veces esto. Y luego ya por último, cuando hayamos hecho eso, que son como 4 repeticiones, volveremos a empezar otra vez en la fila 4, igualmente, pero en vez de acabar en la 17, como habremos hecho hasta ese momento, acabaremos en la 9. Y entonces en la 9, ahí nos pararemos porque la 10 y la 11, que serán las últimas, las que ya llegan al escote, las variaremos un poquitín. ¿Vale? Entonces, repito, necesitamos después de esto 3 veces más, desde la fila 4 a la 17 y luego una más desde la 4 a la 9 y en ese punto nos veremos. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 9, hemos acabado aquí, entonces ahora la fila 10 y la 11, que ya serán las últimas, las vamos a alterar un poco de cómo las hemos venido haciendo. Entonces ahora, para hacer la fila 10, subimos las 3 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer
30 puntos altos hasta llegar a este punto de aquí. Bueno, ya hemos hecho los 30 puntos altos. Ahora hacemos una cadena, saltamos este punto y empezamos a tejer en el siguiente tramo. Y en este tramo vamos a hacer 31 puntos altos hasta llegar aquí, al centro de la libélula. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho los 31 puntos altos hasta el centro de la libélula. Y ahora aquí tenemos que hacer la cadena de separación, saltar este puntito como hacemos siempre, pasar al siguiente y hacemos otros 31 puntos altos hasta llegar a este punto de aquí. Y ahí nos vemos. Bueno, pues ya hemos llegado aquí. Entonces, como hacemos siempre, hacemos la cadena de separación, saltamos el punto y empezamos a hacer el siguiente tramo, que haremos 31 puntos otra vez hasta llegar al centro de la libélula. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho los 31 puntos altos hasta aquí al centro. Y ya para acabar hacemos la cadena de separación, saltamos este punto y ya hacemos el resto de este tramo, que serán 11 puntos altos. ¿Vale? Entonces hacemos los 11 y nos vemos aquí. Vale, pues ya hemos acabado los 11 y con esto hemos acabado la fila 10. Ahora ya solo nos quedará la última fila, que es la 11. Y que lo único que vamos a hacer es subir los 3 puntos, girar el tejido y hacer, contando este primero, 138 puntos altos, uno en cada punto. Aquí ya no vamos a hacer saltos, ni cadenas, ni nada, es simplemente para acabar lo que es la pieza. Entonces hacemos los 138 y nos vemos al fin. Bueno, pues ya hemos acabado los 138 puntos por toda la fila, que es la fila 11. Entonces con esto habríamos acabado la espalda y tenemos que hacer exactamente la misma pieza para el delantero. ¿Vale? Entonces lo mismo que hemos estado haciendo, lo repetís exactamente igual para la pieza del delantero y nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, ya tenemos hechas las dos piezas, la espalda y el delantero. Entonces ahora tenemos que colocarlo de esta manera. Lo ponéis bien en la parte de abajo y ponéis por este lado, la primera libélula ha de ser esta, luego esta y luego esta. Sin embargo, en la parte de atrás lo tenéis que colocar de esta manera, que os queden las libélulas colocadas de esta manera. O sea, no es lo mismo, ¿veis? Aquí tenemos primero esta, boca abajo, luego boca arriba, boca abajo, boca arriba. Sin embargo, en la pieza de atrás tenemos primero esta, luego boca abajo, luego boca arriba, boca abajo, boca arriba y boca abajo. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando luego unamos los laterales, fijaros que cuando esto lo unamos, nos van a quedar intercalados. Este sería el lateral de la prenda, entonces nos quedará uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y no nos quedará feo como si nos quedaran alineadas, ¿vale? Entonces, cuando ya tengáis puesto bien esto, representa que esto va a ser el derecho y esto también el derecho. Entonces lo que tenemos que hacer es girarlo así y vamos a coser
o del revés. O sea, le dais la vuelta y esta es la parte por donde vamos a coser. Mirad, ahora aquí vosotras vais a decidir cómo queréis la abertura del escote. Yo voy a dejar unos 34 centímetros de abertura de escote. Eso quiere decir que voy a cerrar por un lado 38 puntos y por el otro lado otros 38 puntos para que me queden esos 34 que necesito aquí. Entonces para eso vamos a coger un poco de hebra y con la aguja lanera nos vamos a venir aquí al primer punto y aquí al primer punto. No os confundáis al inicio para que luego nos cuadren bien los puntos. Cogemos aquí un punto y en el mismo punto aseguramos. ¿Vale? Y ahora ya simplemente es ir cogiendo uno de aquí y otro de aquí e ir uniéndolos en zigzag. Aquí ya voy por el tercero, el cuarto, siempre de detrás adelante y de delante atrás. El quinto y así hasta 38. Mirad, ya hemos hecho los 38. Entonces ahora aquí en el último sí que pasamos dos veces para asegurar bien ese último punto. Una vez y otra vez. De esta manera aseguramos bien el escote. Y ahora pasamos toda la hebra por aquí para esconderla y que quede cerrado el hombro. Entonces en el otro extremo vamos a hacer lo mismo. Vamos a cerrar 38 puntos y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos unido los 38 puntos de aquí y los de aquí. Si le damos la vuelta, como veis, el hombro queda perfectamente unido. Entonces ahora por el mismo lado vamos a unir los laterales. Mirad, este es el lateral de la prenda. Esto va a ser la abertura de la manga y este es todo el resto del lateral que vamos a unir. Entonces yo he calculado que a mí para mi manga con 23 centímetros de abertura aproximadamente, 22, 23, lo voy a colocar bien. Bueno, ¿veis? 22 centímetros. A mí ya me estaría bien con 22, entonces para eso voy a contar las filas que tengo aquí, que ya las he contado y son 40. Cuento 40 por este lado y 40 por este de aquí y vamos a unir con la aguja de coser igual que hemos hecho antes. Entonces nos quedará la abertura aquí de 22. Bueno, mirad, aquí en los laterales, tal como os he dicho antes, podréis usar, si queréis, la aguja de coser y hacer lo mismo que hemos hecho en los hombros. O, si no, podemos utilizar el crochet y hacer puntos rasos, que también queda bien. Entonces yo voy a hacer esta segunda opción de los puntos rasos, que simplemente es coger el último punto de cada lado aquí, pasamos la hebra y hacemos una cadena. Tensamos un poco. Entonces aquí se trata de en cada fila hacer dos puntos rasos.
Por ejemplo, aquí cogemos de la parte de delante y aquí de la parte de detrás. Parte de delante y parte de detrás. Y un punto raso. Ahora aquí, por ejemplo, en este hueco que se forma, también hacemos un punto raso. Siguiente fila. Cogemos de la fila de delante y aquí de la fila de detrás. Y punto raso. Aquí en el hueco metemos y en el hueco de detrás metemos y un punto raso. ¿Vale? Y así vamos a ir. Fijaros, aquí también voy a meter aquí en la tercera fila y aquí también en la tercera fila y punto raso. Ahora aquí en el hueco meto y en el hueco también y punto raso. No tenséis los puntos para que luego no nos haga una forma rara. Simplemente es hacer puntos rasos para ir alineando los laterales de delante y de detrás. Entonces vamos haciendo esto hasta llegar a la fila 40. Bueno, pues mirad, ya hemos unido todo este lateral hasta aquí y una vez tengáis hecho uno, pues hacéis el otro del otro lado. Entonces os repito, lo podéis cerrar hasta la fila 40 o si os lo probáis y lo queréis más cerradito, pues podéis seguir cerrando filas, no hay ningún problema. Entonces ahora, si le damos la vuelta a la prenda, ya tenemos unidos los hombros, este y este, y tenemos unidas los dos laterales. Entonces ahora esto que os comentaré es opcional, que es un pequeño acabado que le vamos a hacer a las mangas, que si queréis lo hacéis, pero que si ya os gusta así, lo podéis dejar así. Entonces vamos a hacerlo. Mirad, vamos a hacer un pequeño acabado en puntos bajos. Entonces os ponéis aquí en la sisa y metemos la aguja justo aquí, en el centro de la sisa. Metemos la aguja y sacamos la hebra por aquí. Y hacemos una cadena que nos servirá como primer punto bajo. Y entonces ahora aquí en cada uno de los huecos, ¿veis? De cada fila vamos a meter 2 puntos. Por ejemplo, en este siguiente hacemos 1 y 2. Ahora saltamos al siguiente, que es este de aquí, ¿lo veis? Y hacemos 1 y 2. En el siguiente lo mismo. 1 y 2. En el siguiente 1 y 2. Y simplemente es hacer esto. Hacer un pequeño acabado para que nos quede más pulida la manguita. Entonces vamos a hacer esto y nos vemos cuando hayamos dado toda la vuelta. Bueno, mirad, ya hemos llegado, hemos dado toda la vuelta. Entonces cuando lleguéis aquí otra vez al inicio, lo que tenéis que hacer es en el primer punto, no en el primero, en este segundo, metéis por ahí la aguja y hacéis un punto deslizado. Y con esto ya nos quedaría unido. Cortáis y ya con la aguja escondéis esta hebra por dentro. La metéis aquí hacia adentro y la escondéis por la parte de dentro, si puede ser por aquí encima de la costura. La dejáis escondida. Entonces aquí ya tendríamos acabada lo que es la manga
por un lado y por otro. Entonces hacéis lo mismo con la otra. Bueno, mirad, ahora esto que vamos a hacer en el bajo es opcional. Lo podéis dejar así, tal cual, si es que os gusta el blusonado, o podéis hacer un cordón, que es lo que vamos a hacer ahora, para luego fruncir y que nos quede todo esto de aquí más holgado, más abullonado, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es coger hebra nueva y hacer cadenas que nos dé todo el ancho de todo este recorrido. Vamos a hacer cadenas con la misma aguja y todo igual. Y entonces yo ahora voy a empezar a hacerlas y os digo cuántas he hecho. Bueno, mirad, yo ya he hecho más o menos la distancia que necesito para cubrir esto 2 veces, ¿veis? Toda esta línea de cadenas me da más o menos el ancho y he hecho unas 300, pero esto voy a hacer más porque luego habrá que hacer el nudito aquí delante, por lo tanto voy a necesitar más. Entonces, aparte de las 300 que acabo de hacer, voy a hacer 150 más. Si luego tengo que cortar el cordón no pasa nada. Entonces en total serán 450 cadenas en mi caso. Puede ser que vosotras en vuestra lana tengáis que hacer menos o más, pero más o menos es esta la distancia, que os cubra 2 veces esto y otra parte más, o sea, 3 veces. Bueno, mirad, una vez tengamos ya toda la tira que necesitamos, que ya os digo esto como la queráis vosotras de larga, tampoco es importante. Entonces ahora vamos a hacer puntos rasos, ¿vale? Saltamos el primero y en el segundo hacemos punto raso. Siguiente, punto raso. Y así. Esto lo podemos hacer igual con puntos bajos que con puntos rasos, pero siendo un cordón, yo recomiendo más el punto raso porque nos quedará más fino y luego será más fácil ponerlo en la parte de abajo. Entonces vamos haciendo puntos rasos por toda la tira y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos terminado todo el cordón. Como veréis, nos ha quedado un cordón muy largo, pero es mejor hacerlo muy largo porque luego habrá que decidir cuando lo probemos en la prenda, nos probaremos la prenda, lo ajustaremos y decidiremos cómo queremos el lazo de grande. Entonces es mejor hacer de sobra y luego cortar que no quedarnos cortos y tener que repetir el cordón. Entonces ahora una vez ya está acabado todo, ya hacemos la última, hacemos aquí en el final una última cadena, cortamos la hebra y tensamos, ¿vale? Y ya tenemos el cordón. Bueno, mirad, ahora vamos a decidir dónde está el centro de la prenda, que es donde haremos, digamos, la abertura donde anudaremos el cordón. Entonces lo más lógico es medir la prenda del derecho, poner las costuras del derecho. Entonces medís la prenda de lado a lado, en mi caso de lado a lado hace 60, ¿veis? Entonces aquí en el 30, que sería la mitad, es donde yo pondré, voy a poner aquí la aguja, entonces aquí es donde empezaré a hacer la abertura para el cordón. Voy a poner aquí un marcador y aquí es donde va a estar la abertura del cordón. Entonces ahora para hacer esto hemos estado trabajando con la aguja de 3,5, entonces para hacer este tema del cordón os recomiendo que cojáis medio número más o un número más, pero bueno, lo ideal será medio, entonces yo voy a coger la aguja del 4. Entonces mirad, vamos a dar la vuelta, nos vamos a poner, perdón, nos vamos a poner así en este lado de... Bueno, mirad, ahora vamos a empezar a poner, a tejer y a dejar el cordón sujeto desde aquí, ¿vale? Entonces vamos a dejar un trozo largo
tenemos que meternos aquí y metemos aquí la hebra y hacemos el primer punto. ¿Vale? Entonces ahora a partir de aquí ya vamos a ir sujetando el cordón para que nos quede por detrás. Esto lo vamos a trabajar con puntos bajos muy flojos para que luego así el cordón resbale bien, ¿vale? Entonces vamos a ir al centro de cada uno de los puntos, sujetamos el cordón y la hebra por detrás, ¿lo veis? Sacamos dejando flojito el punto y punto bajo. Vamos al siguiente, cogemos la hebra sujetando el cordón, flojito, y así vamos haciendo todos los puntos bajos sujetando el cordón, ¿lo veis? Para que quede por dentro. De esta manera, si lo hacemos flojito, el cordón se deslizará bien, ¿lo veis? Si lo apretamos, luego no habrá manera de mover el cordón. Entonces, es ir haciendo todo el contorno con puntos bajos flojos y cuando hayamos dado toda la vuelta nos vemos aquí de nuevo. Bueno, mirad, ya hemos dado casi toda la vuelta, ¿veis? Habíamos empezado por aquí y ya he dado toda la vuelta y estoy llegando otra vez al principio. Entonces hago los últimos puntos. Aquí queda este. Y aquí o podéis acabarlo en el anterior o en el mismo, como queráis. Quitamos el marcador. Yo prefiero acabarlo en el mismo que empezar, ¿vale? Entonces ahora aquí tenemos un lado del cordón y otro lado del cordón, ¿veis? Entonces ahora aquí cortamos una buena hebra y la vamos a esconder por aquí atrás, ¿vale? Con la aguja lanera intentaremos esconderla primero de una manera que nos quede bien por la parte vista, ¿veis? Por ejemplo aquí, otra vez en el mismo punto, así, para sujetar un poquitín. Y ahora ya por aquí dentro la vamos sujetando bien toda la hebra de manera que nos quede escondida, ¿vale? Entonces ahora el cordón lo tenemos de esta manera. Perdón, que no se ve. Nos ha quedado de esta manera, centrado en la prenda. Y entonces ahora, como veis, ha sobrado todo este trozo en mi caso. Lo que tenéis que valorar es, os probáis la prenda, tensáis hasta donde os guste y os hacéis el nudo que más os guste. Y si veis que una vez puesta la prenda y hecho el nudo ya está bien el lazo que os queda, pues no tenéis que hacer nada, simplemente aquí cortáis y lo dejáis así acabadito. Si veis que no, que es demasiado largo, podéis cortar un trocito y hacéis siempre un nudito al final. Y con eso ya tendríais en cada uno de los cabos, dejáis un nudito bien apretadito y con eso ya habríamos acabado. Aquí también podéis reforzar lo que será el agujerito, porque de tensar el cordón probablemente esto se nos abra. Entonces podéis, con la misma hebra esta que nos ha sobrado, podéis reforzar haciendo aquí
como si fuera un pequeño ojal y reforzáis toda esta zona haciendo unos pequeños pespuntes. ¿Ves? Luego saltáis aquí. Es simplemente reforzar un poco, porque luego del uso de ir tensando el cordón puede ser que se abra y no nos interesa. Entonces reforzáis un poquito así esta zona, tanto por la parte de adelante como por la de atrás. Ahora pasaremos a la de atrás. Y de esta manera tendremos esto un poquito más. ¿Ves? Ahora vais aquí a la parte de atrás y hacéis lo mismo. Este último pespunte lo reforzamos un poquitín. ¿Ves? Ahora saltamos al otro lado. Aquí. Y reforzamos este lado de aquí. ¿Ves que queda como... Porque si no, con el uso... ¿Veis? Ha quedado reforzadito por aquí y reforzadito por aquí también. Y ahora sí que podemos esconder la hebra y con esto ya rematamos. Bueno, mirad, ahora una vez ya hecho lo del cordón, que ya lo tenemos bien para hacer el fruncido y todo esto, ¿vale? Entonces ahora lo único que nos quedaría sería reforzar un poquito el escote y es hacer punto raso alrededor de todo el escote para que con el tiempo no se nos desdese. Entonces simplemente es en cada punto, yo ya he hecho aquí una mitad, y es hacer en cada punto un punto raso. Empezáis por uno de los lados del escote, que sería en uno de los hombros, y en cada punto un punto raso o deslizado. Ya os digo que yo había empezado, he hecho ya la mitad del escote y ya estaba llegando aquí al medio. Y nada, simplemente es punto raso en cada punto por todo el contorno. Esto lo que hará es que con el tiempo no se deforme, porque ya sabéis que el punto raso sujeta muy bien los puntos. Entonces con el uso y a veces los hombros, que si se cae un hombro para un lado, que si se cae para el otro, pues esto hará que todo esto quede bien reforzado. Entonces hacemos todo el contorno y nos vemos. Bueno, pues ya hemos acabado el escote, ¿veis? Ahora de esta manera ya esto no tendrá tendencia a abrirse, se sujetará bastante bien. Entonces con esto ya habremos acabado la prenda. Como veis, ha quedado muy mona. Es bastante más fácil de lo que parece en un principio. Y entonces, bueno, ahora espero que lo hayáis pasado bien haciendo la prenda. Y ahora os invito a ver un pequeño short de otra de las prendas que tengo en mi canal. Nos vemos.